Capítulo 12. Sinfonía del bienestar, música y salud mental. ¿Cómo la música ayuda a la salud mental? Viéndolo, un montón de gente que da sus testimonios de transformaciones y cambios de ver la vida gracias a alguna canción o alguna instancia de la música que pudo abrir eso que de otra forma quizás es difícil o imposible y que bueno, hasta el día de hoy venimos sosteniendo ese compartir de la música. El invitado de hoy se llama Carlos Pereira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy feliz por estar aquí en el capítulo número 12 de Conversaciones con Terapeutas Conscientes de este canal de YouTube. Qué lindo, gracias por aceptar la invitación. Hoy tenemos un capítulo hermoso, así que quédate hasta el final y hemos trabajado en varios talleres en conjunto. Yo he sido su alumna y conozco a sus maestros y me encanta ese camino de luz y de bienestar, por eso lo invité a este capítulo. Músico y terapeuta del canto, es uruguayo y ha vivido en varios países y bueno, tiene un lindo camino. Carlos, gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Un placer estar aquí compartiendo. Desde el primer momento que me dijiste la propuesta, me sentí identificado con mi propia experiencia. Sí, porque además la música está muy al alcance de la mano de todos. Es como algo disponible que vibra muy alto o bajo, también dependiendo también de qué quiera uno escoger. Por eso es que hay que ser consciente de qué utilizamos, qué música, para qué la usamos, cuándo la usamos. Yo creo que entre más nos observamos a nosotros, más podemos comprender esta buena razón. Y tiene todo que ver con la salud mental. Y aquí voy a tomarme de pronto un minutico, pero primero me voy a presentar para los que no me conocen. Yo soy una mujer colombiana, estudié muchos años diferentes disciplinas de la filosofía, de la psicología y de las artes y espiritualidad, y después las integré en el 2022 cuando empecé con Semillas de Bienestar, que es mi marca personal, que después les voy a contar un poquito más, que tiene todo que ver con la salud mental y con la armonía del ser. Entonces, Carlos, que también vibra como en esa onda, nos pusimos de acuerdo para grabar este capítulo sobre la relación de la música y la salud mental. Entonces, yo estudié psicología en Bogotá y vine a Buenos Aires a estudiar arteterapia y psicodrama, que son instancias y dispositivos de las artes que se interrelacionan con el tratamiento en la salud mental. Empecemos definiendo qué es salud mental. Qué buena pregunta, ¿no? Y aquí me tomo un minutito la palabra para explicar qué es la normalidad. Eso depende también del momento social en el que estemos, lo cultural que se esté viviendo, pero es algo que vibra en armonía con uno y con el que uno resuena y está alegre, se siente seguro, confiado. Los humanos necesitamos, como seres grupales que somos, vibrar en armonía y en sincronía con los que nos rodean, sentirnos validados, valorados, poder dar y recibir afecto, todos en el servicio y la armonía, pues se forman ciudades y ciudadanos más vibrando alto en salud mental, que es cuando la mente, las emociones y como el espíritu están equilibrados, donde no hay sufrimiento emocional, que es que las emociones de tinte desagradable se apoderan del ser por mucho tiempo, en gran cantidad, y pues en diferentes momentos de la vida, porque las emociones son para acompañar los momentos de la vida, pero cuando una se estanca y es de tinte desagradable, se vuelve un rasgo de carácter, se vuelve una forma de ser y se puede volver un trastorno psicológico. Porque todos tenemos que madurar, por ejemplo, en el egoísmo y soltar el egoísmo, pero cuando ya no me pude soltar del egoísmo y me volví un narcisa, una persona narcisista, o me volví un enfermo del poder. O sea, todo hay que analizarlo en su justa medida, las características de personalidad. Entonces, la salud mental es un equilibrio del ser
entre emociones, pensamientos, acciones, comportamientos con otros, con uno mismo, y es una ventana de bienestar. Esto lo tengo explicado en otros videos más profundos, pero básicamente es que uno sea funcional en su estado de ánimo, porque puede que hoy me levanté como con mal genio, porque un ejemplo, me peleé o me embronqué con alguien y ese mal genio me sea funcional. Igual cumplo las citas que tenía, aunque esté triste, voy a hacer la compra, aunque esté muy ansiosa y nerviosa, igual salgo a hacer ejercicio. Me hago entender, eso es estar en un bienestar, en una ventana de regulación emocional. Cuando uno se sube, se hiperactiva y está demasiado hiperalerta, el sistema nervioso está también acelerado, no se puede concentrar, hipo hacia abajo. Entonces, encontrar cómo regularme para volver a estar en la ventana óptima es toda una ciencia, es un arte, valga la palabra, y por eso es que las artes tienen que estar en la ecuación. Entonces, ¿queda claro el concepto, Carlos? ¿Alguna pregunta al respecto de qué es salud mental y por qué estamos hablando de artes? Quedó clarísimo, creo que para la gente también, el entender de que es algo, un estado interior, que uno puede hasta eh, decidir entrar en él o salir de él. Y bueno, y ahí tomo palabras para poder contar mi experiencia. Por favor, ¿Verdad? sí. Lo primero que puedo hablar es de mi propia experiencia, que allá por el año 2000, yo tenía 20 años y daba clases de computación, principalmente a gente mayor. Y ahí, yendo a las casas, a lo de las clases de computación, veía y observaba cómo el estrés enfermaba a las personas. Enferma, ¿no? Y, y bueno, hasta llegar a un punto de ver casos así extremos a raíz de problemas emocionales no resueltos que bueno, requerían de una medicación, de algo para que su estado de ánimo esté nivelado. Ahí al comprender eso, eh, bueno, primero empecé a observar mi salud mental para que no me llevara justamente a ese extremo. Y otra cosa que también observaba en ese entonces era que a mí me destacaba sobre computación la paciencia. A vos porque tenés paciencia para enseñar. Y ahí veía esa cuestión también de la paciencia y la impaciencia y ver en la paciencia un estado, bueno, que a mí me resulta agradable, la paz. Justamente. Y ese estado que nos saca de la paz, puede ser el estrés, problemáticas externas, lo que sea, o hasta internas también, pueden llegar a quitar de ese bienestar que tú bien nombrabas como un estado así interior de la persona. Entonces ahí yo dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo puedo hacer para poder estar en ese bienestar constantemente y no perder de eso? ¿Cómo estar en paz? Y bueno, yo ahí observaba en estas personas que iba a clase, que ya dependían de la medicación. Y el otro camino que se me ofrecía en ese entonces era la meditación. Es una sola letra, pero a ver, dije, bueno, a ver, ¿de qué se trata la meditación? Porque ahí la propuesta era entrar y acceder a esa paz interior. O sea, si la paz ya está dentro mío, bueno, a ver cómo puedo yo lograr acceder a ella. Eh, Ahí me di cuenta que no es tan fácil meditar porque uno puede estar derechito, en una postura, respirando despacito, hasta ahí todo bien, pero la mente, el estar en el presente, es algo bastante complejo. Siempre a la mente le encanta irse hacia adelante, irse hacia atrás, irse. Entonces uno no habita ese presente a donde supuestamente está la paz. Y claro, la dificultad aparece a la hora de cómo controlar esa mente, que se torna inaccesible eso, de controlar. Bueno, ahí lo primero que llegó a mi vida fue los cuencos, el sonido de los cuencos. Cuando escuché el sonido de los cuencos, un cuenco que ahí la meditación usaba para comenzar,
ahí noté cómo mi pensamiento estaba así, no en el presente, y cuando escuchó el sonido, se agarró de ese sonido, y el sonido fue descendiendo poco a poco, y mi mente calmándose poco a poco. Ahí noté un camino para calmar la mente, el sonido armónico, la vibración de algo que transmite armonía, porque un sonido desarmónico no llevarías nada a la paz, ¿no? Si pasa un motor, lo que sea ahí, es diferente a un sonido armónico. El sonido armónico me lleva a la armonía, a conectar con esa armonía que ya está dentro de mí, me recuerda eso, me lleva a eso, y ahí es donde puedo encontrar la paz. Yo sentí ese instante de que mi mente estaba alterada, fue llamada la atención y descendió poco a poco hasta quedar en calma. Eso a mí me sorprendió mucho por la velocidad, lo efectivo, lo rápido. Y uno que está en la ciudad quiere cosas rápidas, ¿no? Una pastillita que enseguida ya lo calme o un sonido que haga lo mismo. Entonces empecé a profundizar en esto del sonido y bueno, fueron apareciendo otros instrumentos, como los cuencos, los gongs, el didgeridoo, el box, bueno, un sinfín de instrumentos que transmiten armonía y que no se puede servir de eso para conectar con la propia armonía. Y, y bueno, fue en algún momento que surge el tema del canto, el tema de usar el instrumento que ya se ha testado para conectar con esa armonía. Y de ahí reconozco que el primer miedo que yo tenía era de exponerme con el canto, me daba vergüenza cantar. Y, y me privaba pensando que habiendo gente que canta tan bien, ¿para qué voy a cantar yo? Quiero tocar otro instrumento y que otros canten. Y bueno, me di cuenta que cuando empecé a usar el canto como una herramienta que me guiaba a esa armonía, los resultados eran instantáneos, son instantáneos, y la ventaja de tener ese instrumento ya dentro de. Entonces, ahí me di cuenta de, del concepto que yo tenía con el canto a este entendimiento de lo que me produce el canto. Entonces los beneficios empezaron a ser mucho más importantes que las vergüenzas, los miedos, hasta llegar al punto que desaparecieron. Gracias a que mi sentir me estaba diciendo, es por acá. Por más que no te sientas músico, no te sientas cantante, no te sientas nada, acá estás teniendo una herramienta ya adentro de conexión con tu propia armonía. Bueno, entonces ahí empecé toda una apertura a través del canto de armónicos. Principalmente fue escuchar el canto de armónicos, que fue un sonido de cuencos dentro de la voz, es jugar con los múltiples sonidos que ya hay en la voz y destacarlos uno a uno. El prisma cuando salen los colores de arcoíris, bueno, cómo jugar con esos colores que ya son parte de la música. Entonces la voz ya tiene esos colores y uno lo que hace es jugar con ellos, acentuándolos, haciéndolos más destacados, y el efecto que produce eso es, bueno, indescriptible. Pero cuando estamos hablando de este viaje hacia la meditación y la armonía, la conexión interior, es algo muy profundo que se establece hasta el punto de la emoción, de lágrimas, ¿no? Entender qué es lo que se está diciendo desde el intelecto, pero adentro una comprensión total de lo que se está sintiendo. Bien, entonces esto de empezar a profundizar con mi voz, empezar a animar a conocer mi instrumento y permitirme darle un uso para mi propio bienestar, me llevó, bueno, a empezar a cantar mantras, canciones de todo tipo, y hoy día eh, el punto máximo del canto que yo considero como efectivo y terapéutico es las canciones medicina. Las canciones medicina, canciones terapéuticas, ¿no? Así como la terapia del canto, y canciones con sentido, canciones conscientes. Lo que son afirmaciones, decretos que uno establece a través de la palabra, utiliza el poder de la palabra para que a través del vehículo de la música
descubre una conexión así fuerte y yo empiezo a vibrar en eso que estoy decretando. Yo empiezo a hacer eso que estoy decretando. Entonces, viendo este poder que tiene la palabra sumado a la música, he vivido transformaciones muy profundas de comprensión, de entender y de revertir conductas involuntarias, diría, o inconscientes, ¿no? Hacia un actuar mucho más calmo, más en paz, más consciente, que, bueno, se va desarrollando a través del uso de la voz como instrumento musical. Bueno, más o menos todo eso fue un resumen de este camino y al cual sostengo ya desde hace varios años. Recuerdo que en muchas ocasiones me llamaba gente amiga para decirme, Carlos, ¿sabes que tengo un amigo que está pasando por un momento difícil? ¿Qué canción le recomendás? Y yo ahí le pasaba un enlace de una canción que consideraba en ese momento que iba a ser bien. Eso me ocurría bastante seguido. Y bueno, fue en el 2017 que yo me reencontré esencialmente con Alberto Kuseman y Marisa Arrieta, que hacen la terapia del canto. Y bueno, y ahí pude corroborar nuevamente el poder de la canción en acción, en conjunto, de una manera contundente. Y bueno, hasta el día de hoy, que venimos trabajando juntos y yo voy aprendiendo día a día de todas sus enseñanzas. Alberto como psicólogo que plantea situaciones de la vida cotidiana y bueno, le pone una canción para que eso sea trabajado de alguna manera, fortaleciendo principalmente lo bien, el camino del bien, o sea, el estar bien. O sea, sabemos que hay cosas que nos hacen mal, pero si le volcamos la atención al mal, entramos a vibrar en eso. Entonces, le damos más peso a las cosas que hacen bien para estar en una condición donde ya es otro, por otra magnitud, estoy muy bien. Bueno, voy a pedir una pausa porque mi gatita me pide entrar, permiso. Bueno, entonces yo mientras tanto les comento que lo que dice Carlos resuena mucho con lo que yo he sentido, he visto, en la medida en que la armonía es un estado en el que hay que entrar fácilmente, no se entra fácilmente a menos que uno se entrene. Entonces, en lo que nos enfocamos, porque lo normal en las sociedades es que, y en estas culturas, que vibran bajito es que lo negativo entre la enfermedad, el sufrimiento y nos habituamos a estar mal y a no vibrar alto. Entonces hay que entrenarse y hay que usar las artes que son estrategias para movilizar la energía, para liberar, para descontracturar, sanar y bienestar. Hay una frase que me resuena mucho que voy a decirla varias veces porque a la primera no se entiende bien, pero es la ausencia de guerra no es necesariamente, otra vez, la ausencia de guerra no es vivir en paz, ¿cierto? Aunque en mi país no hay guerra, hay gente que no vive en paz acá. Eso es cierto, ¿sí? Asimismo, la ausencia de enfermedad no necesariamente quiere decir salud mental. O sea que para encontrar una bienestar en mi parte interna psicológica, yo necesito cultivarla todos los días, buscarla, vibrar alto y si me desbarranco y me desbordo un día por algún problema emocional, después volver al centro y volver a mi eje y encontrar el camino para salir de ahí. Esto es un ejercicio que todos tenemos que hacer en el día a día y que las artes, las técnicas espirituales y la integración entre esto nos ayuda muchísimo. Cuando tú hablabas, yo te escuchaba y decía, me suena un poco también a PNL, a muchas técnicas que de pronto no quiero confundir al público, pero esto es algo que el discurso de los terapeutas estamos abriéndonos a ver porque es cierto que hay que
mirar al ser humano con unos ojos más compasivos y más integradores de lo que somos, cuerpo, mente, emociones, espíritu y ser social. ¿Cierto, Carlos? Entonces, para complementar lo que tú decías, termino diciendo que los beneficios del estar bien cada día y de mantener mis pensamientos acordes a lo que digo, a lo que hago, a lo que siento, a lo que sueño a futuro y asimismo mi destino, es un ejercicio que cuando yo veo los beneficios de sostenerlo alto, pues eso es una brújula que hay que seguir, gente. Entonces, por eso he invitado hoy a Carlos, porque miren esa remera, siempre ahora. Qué linda frase. Y como eso tiene algo que ver con la terapia del canto que tú trabajas, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso, Carlos. Sí, hace poquito fuimos a Córdoba a visitar a Marisa y Alberto. Ellos nos bañaron con muchísimas canciones y una de ellas es la de Siempre, Siempre Ahora. Hoy hicieron las remeras y son de terapia del canto. Ellos estuvieron hace poquito acá, también en Uruguay, en un concierto y taller, siempre vienen todos los años a la formación de terapia del canto. Principalmente, como decías tú, para sostenerlo y recordar la conciencia. Porque lo más fácil de todo es olvidarse. Que nos pase un día de locos y ya pensemos que todo es horrible en la vida. Eh, bueno, el tener disciplinas o actividades que nos gusten y que nos hagan bien es lo más saludable para mantener como un hábito diario o semanal o de vida, en el tiempo que cada uno pueda. Porque es algo que me está brindando un bienestar, más allá de la situación que cada uno esté viviendo, todas distintas. Como decía, yo puedo contar desde mi experiencia esto de recurrir a la canción como una pastilla del botiquín en cualquier momento, de mi casa, esté caminando, en el auto, donde sea que esté, poder recurrir a eso. Cuando veo que me desborda la situación, tener un recurso a mi alcance para poder volver al eje y recordarme a mí mismo cuál es el pensamiento que me hace bien y cuál es el que no. Y ahí yo elegir a cuál le quiero dar cabida, a cuál le quiero dar la atención. Esto es una tarea muy personal. Por eso, aquello es lo que comento, es de que hay mucho, no sé si todo, pero mucho que está a nuestro alcance. Mucha posibilidad de cambio, mucha posibilidad de estar en bienestar por nuestra propia voluntad de querer. Entonces, dentro de esas posibilidades, uno accede a ese bienestar, a esa paz por unos instantes, y después lo difícil es sostener. Entonces acá, como yo les dije, lo que encontré como camino es la música. Y la música a través de todas sus expresiones. El canto, el tocar instrumentos y también el baile. A mí el baile también es algo que me costaba mucho por la vergüenza, los miedos, que van a decir, que van a burlar, yo no sé bailar, yo soy duro, etcétera. Y terminó siendo el baile una oportunidad de liberación corporal, de afloje, de tensión, de dureza, de cargas, de mochilas, así que tan pesadas y de repente moviendo los brazos, sacudiendo, me siento mucho más liviano. Entonces son actos físicos que me llevan a bienestar. Todo. Tocar instrumentos también, aunque uno no sepa jugar con ellos, a mí me marcó mucho. Hoy en día hacemos, junto con Bea, mi pareja, encuentros de música para conectar con ese músico interior, más que uno no se la crea. Entonces generamos instancias donde está el baile, el canto y el toque de instrumentos. Y bueno, fue hace varios años atrás, yo viajaba con la mochila llena de instrumentos, iba a casa de familias, amigas, y a veces plegaba todos los instrumentos y todos nos poníamos a tocar, a jugar. Y recuerdo una de esas instancias, que una de la familia, ambos y se puso a tocar. Y cuando terminó, ya sabía tocar, pero dijo, qué bien que me siento. O sea, alcanzó un bienestar gracias a tocar con el instrumento que no sabía tocar, jugando a que estaba tocando,
Entonces ahí eso me mostró un bienestar a través de la música, a través del toque de instrumentos, por más que uno no sepa, no sea músico. Y bueno, esas son instancias que venimos haciendo algunos años y ponen una enorme diferencia entre lo que es una clase de música formal, ya con la cabeza pendiente de hacer las cosas bien, de aprender, de ir progresando, etcétera, etcétera. Tiene una meta, una expectativa, bueno, todas esas cuestiones que se establecen en una clase. Nosotros lo que planteamos es un recreo de un jardín de infantes con instrumentos musicales ahí en la disposición y consignas que van desde el juego, la actividad, el disfrute. Y bueno, ¿con qué? Lo primero que nos encontramos con el ser el obstáculo a la vergüenza. Ese es el primer obstáculo que yo considero que aparece, nos aparece en todo. Hay miedo al juicio, miedo al ridículo, miedo a ser aprobado, un montón de miedo. Entonces la vergüenza es algo a vencer, superar, a erradicar, como se quiera llamar. La vergüenza no nos ayuda, al contrario, nos limita, nos impide hacer algo que de adentro sí lo queremos hacer. Pero la vergüenza nos dice, no lo hagas. Bueno, una vez superado ese obstáculo, ¿cómo venzo la vergüenza? Bueno, animándome a hacerlo. ¿Sí? Es animarse en un acto de valentía. Animarse a hacer un cambio en la vida, estar mejor, a elegir el bienestar desde el sentir del corazón, es un acto consciente de valentía, de acción. Porque lo más fácil es quedarse tranquilo con la vergüenza, no lo hago, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, ni me lo pidan, chao. Este acto de acción hace que uno se enfrente con eso y bueno, pues como yo les comentaba, los beneficios son más grandes que los miedos y las limitantes. Uno empieza a darse cuenta que es un camino directo, que me lleva directo y bueno, empieza a elegir una y otra vez. Entonces una vez superado eso, empieza todo un mundo de disfrute y nada más. Siempre es más disfrute porque uno se entrega a vibrar con la música. Eso es sumamente de vuelta. Yo también tengo el concepto. Están los músicos y los no músicos. ¿Tá? Los músicos pueden hacer música y tocar instrumentos. Los no músicos que se dediquen a otra cosa no tocan instrumentos, ni canten ni nada. Bueno, acá esto nos engloba a todos. Entonces, todos podemos hacer música para alcanzar un bienestar. Y si ya lo tengo el bienestar, bueno, sostenerlo y tener más todavía, porque siempre se puede un poquito más. Esto me parece que queda muy bien con este concepto que quiero compartir, que el bienestar emocional, pues obviamente va variando a lo largo de la vida. Hay etapas más difíciles y retadoras que otras. Hay momentos de enfermedad, de abandono, injusticias, muertes, que obviamente no es de pronto una etapa fácil, pero la salud mental tiene tres momentos, así como lo veo yo, brevemente. Para complementar lo que tú dices, que estoy muy de acuerdo, es que la enfermedad mental se puede ir como juntando, digamos, malestares hasta que de alguna manera llega a una, segundo momento, crisis. En general todos solemos tener en algún momento crisis, pero no necesariamente, cada historia es particular. Y el tercer momento es evitar recaídas. Entonces lo que vemos es que las artes sirven para los tres momentos, para ir bajando la espuma, como la llamo yo. No es un término clínico, pero es como juntando malestar, es como si fuera juntando contracturas en la espalda. Una chiquita y otra, muchas chiquitas, se hace un problema grave. ¿Me hago entender? Igual con la salud mental. Por eso es que las artes, me encanta lo que dices de la vergüenza, porque de ahí sale la angustia, la culpa, inclusive hasta la depresión. Y todo esto se descontractura con las artes. Y algo muy importante que también hablamos en otros videos con Beatriz Botero era sobre que no estamos buscando la belleza, la perfección, ¿sí? Porque una persona con enojo que empieza a tocar los tambores libera un montón y así se evita problemas con el hijo, con la esposa, con el jefe, sin necesidad.
una persona con una tristeza que empiece a aullarle a la luna cantando, aunque le salgan gallos, aunque sea feo, la garganta libera un montón y es muy sanador, mejor que entrar después en depresión. Sí, estoy llevándonos ejemplos al extremo, pero es para hacerme entender. Entonces veo que estos tres momentos son muy importantes y que la música tiene todo que ver con acompañarnos y está para eso. ¿Por qué quitarnos ese lujo o por qué tenemos que solo consumir la música que está de moda y no la que nos hace bien? También hay que tener una postura crítica y volvemos a cuál es la brújula, el norte. Es el bienestar y lo que te resuene a ti, lo que necesites tú. Entonces, porque hay que mover la energía. Es como el agua, si se estanca, se pudre. Entonces, la música que es ritmo y además creación, e improvisación y todo esto, nos suma mucho a la salud mental, igual que el teatro, igual que las artes visuales, gráficas. Y amo la danza. Amo la danza, ha sido también una compañera y entiendo mucho que la vergüenza en cantidad también va corroyendo al ser. Y aquí un concepto muy importante y de trabajar es el de buen ser, buen estar, que es Semillas de Buen Estar, que es mi marca personal, que es una comunidad en donde quiero que te sumes en el Instagram, la página fan de Facebook y bueno, el canal de YouTube. Por favor, recuerda suscribirte y activar la campanita. Por favor. Bueno, Carlos, no sé si tiene una frase de cierre, porque el tiempo ya está como avanzado. Cuéntanos algún mensaje que quieras dejar para nuestros suscriptores. Muy bien. Sí, el mensaje principal es que hay mucho que está en nuestras manos. El principal, primera barrera que se presenta es la vergüenza. Vi hace poquito un estudio que se busca en YouTube, vibración de las emociones. Hay una lista, tomó las medidas de las vibraciones y está desde la más baja hasta la más alta. Digo, la iluminación, yo quería la paz. Abajo del todo, porque pensé que iba a estar la ira, el miedo, estaba la vergüenza. O sea, la vibración más baja de todas es la vergüenza. Eso me abrió mucho los ojos. Nunca me había imaginado algo así. Y la explicación te decía que la vergüenza te puede llevar hasta el punto de quitarte la vida. Eh, Muy asombroso el ver lo, cómo vibra la vergüenza y cuántas veces uno entra en ese estado. Bueno, tener esta capacidad de darse cuenta cuando esta vibración aparece en nuestra vida y saber que es una elección que nos puede tomar, podemos decidir no tenerla. ¿Cómo? Porque esto parte de un sentir del corazón. Entonces, escuchar al corazón, que es lo que nos dice, es muy claro, porque a veces empieza a latir fuerte, y otras veces uno se encuentra con el diablito, ¿no? Y el angelito, ¿no? Que dice una cosa en otra. Y ahí es cuando uno identifica lo que es desde el sentir y lo que es desde la mente. Bueno, todo un arte difícil el hecho de poder saber cuál es la adecuada. Y alguien el maestro en ese entonces, Dionis Alay, me dijo, de las dos respuestas, hay una que va desde la individualidad y hay otra que va desde la unidad. Entonces ahí ya sabes cuál elegir. Bueno, cada situación es particular, pero bueno, este recurso de encontrar la música como una herramienta de conexión para nosotros, venciendo esa barrera de la vergüenza, empieza a ocurrir todo de maravillas. Sí, Para sí. tirar algunas semillitas, les puedo tirar algunas canciones. Si buscan en YouTube o en Spotify, Terapia de Canto o Alberto Kusselman, van a encontrarse una enorme cantidad de canciones. Hay una muy poderosa, conozco de que incluso tocado velorios, situaciones difíciles, complicadas, es la de Mira solo la luz. Si buscan en YouTube, Solo Luz, de Alberto Kusselman, Terapia del Canto, se van a encontrar con una canción
bueno, muy simple, de mantralizar y muy poderosa. Cuéntanos dónde te podemos encontrar, tus redes sociales. Carlos Pereira Sonidos en Instagram, Carlos Pereira en Facebook y Carlos Net UI en YouTube. Igual en YouTube se ponen Carlos Pereira música, armónicos, bueno, terapia del canto también, aparecen muchos videos juntos. Bueno, entonces como mensaje final queremos dejar las semillas para que tú busques sanarte, conocerte, liberarte, entenderte a través de las artes, la música en particular el capítulo de hoy, pero también puedes acceder a otras artes. Permítete explorar, equivocarte, conocer, crear. Es muy importante tu salud mental y la de cada uno de nosotros. Así que tomémonoslo en serio. Este capítulo espera dejar la sensación de que tu trabajo por las artes y por tu bienestar suma a la unidad de todos y obviamente del planeta. Muchas gracias por ver este capítulo hasta el final. Gracias, Carlos, por haber recibido por tomar. Quisiera decir la última semillita, que la doy para que la disfruten. Amo la vida. Busquen Amo la vida, terapia del canto. Ahí se van a llenar de ganas de vivir y disfrutar de esta vida. Ay, qué lindo. Bueno, muchísimas gracias y éxitos en todos tus proyectos. Algún día nos veremos por allá en Uruguay o cuando vengas a Argentina. Carlos, muchas gracias. Un abrazo grande, ¿eh? Gracias. Chao. Bueno, chao. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Un besito. Síguenos en las redes sociales. Yo soy Semillas de Bienestar.